el siguiente video vamos a presentar una de las aplicaciones generales de la integral dentro del campo automotriz. Los integrantes del proyecto a investigar son Diego Aguilar y Andrés Chalán. Nuestro tutor de proyecto, el ingeniero Pablo Renato Fierro, de la Universidad Politécnica Salesiana, de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz. En el presente proyecto de investigación hemos utilizado una de las piezas de admisión de aire al motor, más conocida como Intake, de un auto Honda Civic BTS de 6 velocidades con 205 caballos de fuerza, 4 cilindros y con un torque de 174 libras-pies. Para la resolución de nuestro ejercicio vamos a utilizar dos softwares, un software de gráfico y un software matemático. El software gráfico nos va a ayudar a poner nuestra pieza en un plano en donde podremos determinar los puntos en X y Y que contiene nuestra pieza para así poder determinar las ecuaciones que contienen a toda nuestra pieza con las que vamos a trabajar. Las funciones con las que vamos a trabajar es una función inferior que cubre la parte inferior de la pieza, una función media que pasa por la mitad de toda nuestra pieza y una función superior que cubre la parte superior de toda nuestra pieza. Al ingresar nuestra pieza determinamos los puntos en X y en Y que contienen las ecuaciones ya mencionadas. Para eso vamos a trabajar en dos partes. La pieza la vamos a subdividir en dos partes, lo que significa que vamos a determinar una ecuación que vaya desde el inicio de la pieza hasta la mitad de la misma. El mismo proceso aplicamos desde la mitad de la pieza hasta el final de la pieza. Todos los puntos que tomemos en nuestra pieza serán determinados mediante el plano X y Y. Una vez tomados estos puntos, los ingresamos en nuestro software de MATLAB o software matemático y al declararlos utilizamos una función llamada QFitting, lo que nos va a ayudar a determinar las ecuaciones que contienen a nuestra gráfica. Como podemos observar, esta es una de las ecuaciones que contiene la gráfica, en donde nos devuelve la función misma contenida por los puntos que le dimos anteriormente. Para la resolución de nuestro ejercicio hacemos el siguiente planteo. Se obtiene del motor una pieza en forma tubular de dimensiones variables a lo largo de la misma. Las funciones que la contienen están dadas de la siguiente manera. Estas son las funciones que contienen a nuestra pieza. La hemos subdividido en 6 funciones. Tenemos una función inferior, la parte 1, una función inferior, parte 2, una función media, parte 1, una función media, parte 2, una función superior, parte 1 y una función superior de la parte 2. De esta manera lo tenemos así. Para el planteamiento de nuestro ejercicio nos pide nuestro literal A, mediante la ecuación de Bernoulli, calcular la velocidad a la que el gas ingresa a la cámara de combustión del motor. Para tal resolución utilizamos una ecuación llamada la ecuación o principio de Bernoulli. Para tal resolución utilizamos valores reales tomados desde autos o pruebas en autos, para lo cual tenemos los siguientes datos. Tenemos una velocidad de entrada o una velocidad que pasa por el filtro de aire que es 1400 pies sobre minuto a una presión de 101.325 kilopascales, para el cual necesitamos también una altura que va desde el piso hacia la entrada del aire o donde se encuentra ubicado el filtro de aire de admisión
que tenemos una distancia de 1.16 metros. Para el siguiente dato tenemos la altura 2, que es la altura desde el piso hasta la entrada de admisión o la cámara de combustión, donde tenemos 1,20 m. Para la resolución de la misma, planteamos la ecuación de Bernoulli o principio de Bernoulli, y una vez planteada la misma, reemplazamos los datos ya dados en la parte superior, reemplazamos los datos y realizando el despeje respectivo, obtenemos una velocidad 2, la velocidad de entrada a la cámara de combustión o admisión de aire hacia el motor. Una velocidad que es de 1338.120.85,7 pies sobre minuto, lo que significa que la presión 2 va a ser 101.325 pascales. Entonces tenemos resuelto nuestro primer literal. Para el literal B nos pide determinar el área total de la pieza. Para determinar el área total de la pieza utilizamos las funciones ya mencionadas que ya calculamos anteriormente, para el cual tomamos las funciones y aplicamos un método ya aprendido de cálculo integral mediante discos para determinar el área total, para el cual restamos nuestras áreas j de x menos h de x, que nos va a determinar un área, o sea, el área 1. Al reemplazar los datos de la misma, obtenemos un radio, que va a ser nuestra función a determinar mediante integral. Este va a ser nuestro radio. El área va a quedar planteada de tal manera que es la integral desde 0 hasta 17.7, que es la mitad de la pieza, por pi por el radio sobre 2. Al realizar los cálculos respectivos del mismo, nos da el total de un área de 177.852 pi centímetros al cuadrado. Asimismo, aplicamos la misma fórmula para el área 2. El área 2 está dada por kx menos ix, en donde realizando los cálculos respectivos tenemos un radio de tal manera. De la misma manera aplicamos el área, aplicamos el método de discos, donde es la integral desde la mitad de la pieza, 17.7, hasta el final de la pieza, que es 35.4, por pi y por el radio sobre 2. Aplicamos el mismo método y al terminar los cálculos respectivos tenemos un área 2 que está determinada por 4.084,576 pi centímetros al cuadrado. Esa va a ser nuestra área 2. Nuestra área 3 está determinada por h de x menos f de x. De la misma manera ubicamos nuestros valores y los restamos, donde determinamos el radio de tal manera y lo reemplazamos en la fórmula de área. Asimismo, tenemos un área que empieza desde el punto 0 hasta 17.7, que es la mitad de nuestra pieza. Reemplazamos los valores en la integral y tenemos que el área es igual a 1790.775 pi centímetros al cuadrado. Para nuestra última área tenemos el área ix menos g de x, en donde reemplazamos los valores y determinamos que nuestro radio está descrito de tal manera. Reemplazamos el radio en nuestra fórmula de área. Nuestros límites nuevos serían desde la mitad, que es 17.7, hasta 35.4. Determinamos
realizamos los cálculos pertinentes en donde el área es igual a 12.415.788 pi centímetros al cuadrado. Y de esta manera realizamos el cálculo total de nuestra área, donde nuestra pieza está subdividida en 4 áreas. Como podemos determinar, nuestra pieza estaba dividida en 4 partes, de tal manera que esta va a ser nuestra área 1, esta va a ser nuestra área 2, esta va a ser nuestra área 3 hasta la mitad, y esta va a ser nuestra área 4. Para el literal C nos pide calcular el trabajo que ejerce el gas al recorrer por todo el tubular. Nos pide calcular todo el gas que entra por nuestra pieza, todo el trabajo que realiza este gas al cruzar por toda esta pieza. Para el siguiente literal utilizamos una integral que nos define, de tal manera que el trabajo es igual a la integral de toda nuestra pieza, el límite desde 0 hasta 35.4 de la densidad de nuestro gas. En nuestro caso es la densidad del CO2, 1.842 kilogramos sobre metro cúbico. Para ello multiplicamos por el área total, o sea, la suma de nuestras 4 áreas nos da el área total de nuestra pieza, el cual nos da un total de 1279.225 metros por nuestro diferencial X, que es nuestro disco que va a recorrer por todo lo largo de nuestra pieza. Como nuestra pieza está en el plano X y Y, nuestro diferencial estará dividido en el eje X. Prosiguiendo con el ejercicio, tenemos, realizando los cálculos pertinentes en esta integral, tenemos el siguiente planteamiento. El trabajo es igual a la integral desde 0 hasta 35.4 de 2356.332 por dx, donde realizamos los cálculos pertinentes y el trabajo nos da un total de 83.414.176 joules de trabajo. Para nuestro literal C nos pide calcular el trabajo que ejerce el gas al recorrer por todo el tubular. Tenemos ya el trabajo. Para el siguiente literal nos pide calcular la presión del mismo gas, en donde nos planteamos de tal manera que la presión es igual a la fuerza que ejerce nuestro gas al recorrer por todo el tubular sobre el área total de nuestra pieza. Entonces, al reemplazar los datos, la presión es igual a 83.414.176 joules de trabajo sobre 1.279.225, que es nuestra área total de nuestra pieza, en donde nuestra presión es igual a 65.20 pascales. Esa va a ser la presión que ejerce nuestro gas para cruzar por toda nuestra pieza. Esta en sí es nuestra pieza. La entrada al filtro tiene un diámetro más grande que la entrada hacia la cámara de combustión de aire, de tal manera que la velocidad de entrada y la presión de entrada del aire va a ser menor que la velocidad de salida del aire y la presión de salida del aire, de tal manera
que esa es la geometría de nuestra pieza en el motor. Esto ha sido todo nuestro proyecto. Gracias.